Esa es, o esa debe ser nuestra pasión, el Rey y su reino. ¿Es esa tu pasión? ¿Tu pasión es el Rey Jesucristo y su reino? Ese es nuestro tema de hoy. Apasionados por el Rey y apasionados por su reino. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por la palabra, por las escrituras. Gracias porque en ellas tú nos das el registro de la historia del reino y nuestra participación en el reino. Señor, guíanos en esta mañana para entender espiritualmente. Danos iluminación por el Espíritu y por la palabra. Ayúdanos, Señor, para que en esta mañana, por el Espíritu y por la palabra, seamos apasionados por el Rey Jesucristo y por su reino. Señor, tú sabes qué son esas otras pasiones de nuestra vida. Pero yo te pido, Señor, que por la palabra y por el Espíritu, toda otra pasión en nuestras vidas sea desplazada a un segundo lugar. Y que la primera pasión sea el Rey Jesús y su reino. Hazlo en esta mañana en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hace unos 3 años, un amigo me regaló esta película, Amazing Grace. La he visto muchas veces y sigo viéndola cada rato. Es la historia de un hermano nuestro inglés. Este hermano nuestro se llama William Wilberforce, ya fallecido hace muchos años, político, filántropo y abolicionista inglés, quien, siendo miembro del Parlamento británico, lideró una campaña en contra de la esclavitud. Propuso un proyecto de ley a la Cámara de los Comunes para eliminar la esclavitud en 1791, tiempos del gran imperio británico. Y desde entonces defendió el proyecto abolicionista de la esclavitud, del comercio de esclavos negros. Desde entonces defendió el proyecto abolicionista hasta 1807, año en que su proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento británico. Algunos datos acerca de William Wilberforce. En 1780, Wilberforce se convirtió en miembro del Parlamento inglés. Su disoluto estilo de vida cambió completamente cuando se convirtió a Cristo, y su fe cristiana lo llevó a interesarse en la reforma social, en particular inicialmente en las mejoras de las condiciones de las fábricas en el Imperio Británico. Algunas personas abolicionistas tuvieron una enorme influencia sobre Wilberforce. Ahora, el título de esta película, Gracia Sublime, Gracia Admirable,
que es ese hermoso himno que conocemos y hemos cantado. Ese himno fue compuesto por John Newton. John Newton era un dueño de un barco traficante de esclavos, un mercader de esclavos. John Newton participó en toda esa barbarie del tráfico de esclavos desde África hasta la India para el Imperio Británico. Él se convierte a Cristo y Dios le llama a ser un ministro del Evangelio y llega a ser un ministro del Evangelio en la iglesia anglicana en Inglaterra. Y John Newton se convierte en el mentor espiritual de este hombre, William Wilberforce. William Wilberforce y otros abolicionistas iniciaron campañas para que se le pusiera fin al comercio de buques británicos que transportaban esclavos negros de África o desde África en terribles condiciones a las Indias occidentales como mercancías que se compran y se venden. Wilberforce fue persuadido a ejercer presión para la abolición de la trata de esclavos y durante 18 años presentó periódicamente mociones antiesclavitud en el Parlamento británico. La campaña de Wilberforce fue apoyada por muchos miembros de su comunidad cristiana y otros abolicionistas que despertaron la conciencia pública acerca de su causa con folletos, libros, manifestaciones, peticiones, etc. En 1807 la trata de esclavos fue finalmente abolida en el Imperio Británico, pero esto no liberó a quienes eran ya esclavos. No fue sino hasta 1833 cuando se aprobó un acta para dar la libertad a todos los esclavos en el Imperio Británico. Otros esfuerzos de Wilberforce para renovar la sociedad incluyeron la organización de una sociedad para la supresión del vicio en 1802. Trabajó con la reformadora Hannah More en una asociación para la mejor observancia de días festivos, el domingo. Su objetivo era proporcionar a todos los niños una educación oficial en lectura, higiene personal, religión. Se implicó también estrechamente en una sociedad para la prevención de la crueldad hacia los animales y también fomentó la marcha de misioneros cristianos hacia la India. Wilberforce se retiró de la política en 1825 y murió el 29 de julio de 1833, poco después de que el acta por la libertad de los esclavos en el Imperio Británico pasara a través de la Cámara de los Comunes. Y esta película, Amazing Grace, está basada en su biografía. Wilberforce es un buen ejemplo de lo que es un hombre en medio de un imperio, como fue el Imperio Británico en su momento, que destruía a seres humanos, destruía familias, destruía pueblos. Un hombre con pasión por el rey y con pasión por el reino. Y un hombre que Dios usó en una batalla de años, casi 20 años batallando por el reino. Y Dios concedió su victoria, la abolición del comercio de esclavos y de la esclavitud.
de los seres humanos. Esto es un ejemplo de lo que podemos lograr hacer como amigos del Rey, apasionados por su reino. Vamos entonces a mirar en las Escrituras algo más en esta mañana acerca del reino del Señor y su Rey, Jesucristo. Vamos a mirar dos parábolas. En la semana pasada miramos dos parábolas, hoy vamos a mirar otras dos parábolas, dos pequeñitas parábolas también, que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículo 31. Mateo 13. Mateo 13. Si no ha visto la película, la recomiendo para que la vea una y varias veces. Mateo 13. 13:31. Bueno, vamos a leer entonces 31, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: la siguiente es otra parábola o ilustración, como dice aquí esta traducción, que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Segunda parábola, verso 33. Jesús también usó la siguiente ilustración o parábola. El reino del cielo es como una levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Dos pequeñas parábolas para Jesús enseñarnos qué es el reino de Dios. Dos pequeñas parábolas. Y dos pequeñas parábolas que nos hablan de la grandeza y del poder de lo pequeño. La grandeza y el poder de lo insignificante. El reino de Dios. Notemos la primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Jesús nos dice entonces que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a una semilla. La semilla de mostaza. ¿Cuál es la característica de esta semilla de mostaza? Es la más pequeña. Noten ese dato. Más pequeña. Es decir, el reino es como la semilla más pequeña. Lo pequeño, lo insignificante. Una semilla más pequeña, la más pequeña, que un hombre sembró en un campo. Hay una gran desigualdad o desproporción entre el campo en el cual se siembra la semilla y el tamaño de la semilla. ¿Verdad? Imaginemos toda esta área, este lote donde tenemos construida nuestra sede, el campo. Y en medio de este campo sembramos una pequeña semilla de mostaza.
una desproporción, una desigualdad enorme. Pero ¿qué pasa con esa semilla? Y con lo que resulta de esa semilla. Lo que resulta de esa semilla, de esa pequeñísima semilla sembrada, llega a ser algo mayor, algo grande. Y Jesús lo describe en la parábola, llega a ser un gran arbusto. De tal manera que las aves del cielo, ¿verdad? Aves del cielo hacen nido en ese arbusto, llega a ser un gran arbusto. ¿Qué nos está comunicando Jesús por medio de esta parábola o ilustración acerca del reino? Bueno, el reino es sembrado en la tierra, como esa pequeña semilla de mostaza, y es sembrado en la tierra por medio de Jesucristo. Recuerden los textos que leíamos la semana pasada cuando Jesús decía: el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros. Y el reino se ha acercado y el reino está entre vosotros porque el Rey ha venido y el Rey está entre vosotros, el Rey Jesucristo. Y ese reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, que ha venido a la tierra y que ha venido en la persona del Rey Jesucristo, es en apariencia un reino pequeñito, insignificante. Y ya estamos próximos a la celebración de la Navidad. Y la Navidad nos habla precisamente de eso, de lo pequeño, lo insignificante. Ese reino vino naciendo en el vientre de una joven virgen, en medio de una familia insignificante, de un pueblo insignificante, de una nación insignificante. El reino es algo pequeñito, comienza como algo pequeñito, ¿verdad? Y es pequeñito, insignificante ante la realidad de los reinos de este mundo y de los poderes de este mundo. Pero este reino crece y llega a ser el reino mayor, el reino más grande sobre la tierra y sobre los otros reinos y los otros poderes. Eso es lo que Jesús está hablando acerca del reino, en la grandeza y el poder de lo insignificante, el reino de Dios. Ahora la parábola de la levadura. Dice Jesús entonces que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a la levadura que una mujer toma. Levadura y mujer. Tanto la levadura como la mujer no gozaban de mucho prestigio entre los judíos. Hablar de levadura y hablar de mujer no era hablar de grandeza, de poder, de valor, de significado. Tanto la mujer como la levadura entre los judíos en el tiempo de Jesús, podemos decir que era algo devaluado, insignificante, algo desechable, algo no atractivo. Cuando se habla de la levadura, lo vemos en los evangelios, se habla por ejemplo de la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos o de la fiesta de los panes sin levadura. La levadura, algo no atractivo, algo que no se quiere, algo que se rechaza.
Y Jesús usa la figura de la mujer y la figura de la levadura para construirnos una parábola acerca del reino. El reino es semejante a una mujer que sembró un poco de levadura. Lo poco, lo insignificante. Pero dice la parábola o la ilustración que esta levadura es escondida en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina son suficiente harina para la elaboración de 150 panes. 150 panes. Era una buena cantidad de harina. Poca levadura en una buena cantidad de harina. Noten nuevamente la desproporción. Pero aún a pesar de que es poca levadura, buena cantidad de harina, ¿qué efecto tiene la levadura sobre esa harina? Dice, afecta toda la harina. Toda la harina es afectada, influida por la levadura. Nuevamente Jesús está diciendo, el reino comienza como algo pequeño, insignificante, sin poder. Pero, y ante una realidad como la comunica la idea de la harina o la idea del campo, una realidad que parece sobrepasar y rebosar al reino. Algo insignificante ante la realidad de los poderes del mal, ante la realidad de los reinos de este mundo y sus poderes. Pero dice que también esa levadura es escondida en la masa, escondida en la masa. Interesante, eso de escondida en la masa. Habla de una realidad poco visible. Es decir, el reino no es show, el reino no es espectáculo. Pero que llega a afectar toda la masa. Toda la masa. Toda la realidad, todo lo creado llega a ser afectado por el rey y su reino. Un poquito de reino transforma toda la realidad. Sin levadura, la harina jamás se vuelve pan. La harina, que es el mundo y sus poderes, hay que mezclarla con el reino. La harina puede ser la educación, la familia, el arte, la administración pública, por supuesto la espiritualidad. Jesús en estas 2 parábolas nos está hablando de la insignificancia aparente del reino de Dios frente a las realidades abrumadoras del mal y los poderes de este mundo. En ese entonces el gran imperio romano, o como en los tiempos de William Wilberforce, el gran imperio británico. Solo un poquito de reino es suficiente y leuda toda la masa. El reino nos comunica, a través de esta parábola Jesús nos comunica la idea de que en el reino hay una sensación de pequeñez y de importancia frente a los grandes poderes. Pero Jesús, a través de esta parábola, nos está empoderando, y digámoslo así, a los insignificantes, a los pocos. Es una parábola por medio de la cual Jesús pretende movilizar a los paralizados. Porque el sentido de pequeñez y el sentido de insignificancia paraliza.
Y Jesús, a través de estas parábolas, explicándonos la naturaleza del reino, pretende animarnos, motivarnos y apasionarnos y movilizarnos a nosotros los paralizados. El impacto que el reino hace no está en el tamaño del reino, sino en la naturaleza del reino. El impacto que el reino causa, el reino de Dios causa, no está en el tamaño, sino en su naturaleza. Así Jesús nos describe a través de estas pequeñas parábolas lo que es el reino. Vamos a mirar un poco a manera de repaso para avanzar. Sandra, por favor. Vamos a mirar unas presentaciones aquí acerca de la historia del reino. Nosotros somos parte de esa historia del reino de Dios en la tierra, y como decíamos el domingo pasado, la Biblia es el registro de la historia del proyecto de Dios en la tierra, el cual es su reino. Observen allí, el reino de Dios en la creación según el Antiguo Testamento. Si vamos a reducir la imagen, está muy grande. Ahí está bien, Sandra. El reino de Dios en la creación según el Antiguo Testamento. Miren por dónde comenzamos acá, por el cuadrante azul claro. El principio del reino en la creación. El reino de Dios es rechazado en la caída. Viene la promesa del reino a Abraham. El reino es prefigurado en Israel y el reinado de David. El reino es rechazado por Israel y el reino es profetizado. Y así comenzamos el Nuevo Testamento, con un reino que ha sido rechazado por Israel, pero con un reino que ha sido profetizado por los profetas, Isaías, etc. Y así pasamos al Nuevo Testamento. La próxima, Sandra. El Nuevo Testamento. El reino de Dios en la creación según el Nuevo Testamento. Comenzamos acá con la cuadrícula verde. El reino entonces es cumplido. El reino se hace presente en Jesucristo. Ese reino llega a ser nuevamente rechazado por Israel. Y el reino es ahora dado a los gentiles, nosotros los gentiles. El reino presente por medio del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y el reino ahora es anunciado por la iglesia, la comunidad de los discípulos, y es anunciado a todos los pueblos, ¿verdad? Como también Marisabel nos hacía pensar en los otros pueblos que están presentes aquí en Colombia. Y el reino, al final, el reino es consumado, plenamente establecido por y a través de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ubicarnos en esa historia y entender el proyecto de Dios. Dios es el Señor de la historia. Dios gobierna la historia y nosotros formamos parte de la historia. Y la historia tiene un principio y un fin. Y la historia tiene que ver con el proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios es su reino. Su reino. Estamos alineados nosotros con el proyecto de Dios. Estamos alineados. Estamos participando en el proyecto de Dios. En la historia de Dios. Vamos a recordar también algo que decíamos el domingo pasado. Sandra, pasa la otra. Acerca de qué conforma el reino de Dios. ¿Qué recuerdan? ¿Qué escucharon? ¿Qué guardaron en su corazón? La presentación 3, 4, 5.
conforma el reino de Dios? A ver. La persona del rey en primer lugar, en segundo lugar, el pueblo o la comunidad, y en tercer lugar, la tierra. Para los que no llegaron y para los que necesitan recordarlo, recordémoslo. El reino de Dios o de los cielos lo integra, en primer lugar, la presencia de un rey o señor, Jesucristo. Y esta mañana, fabuloso lo que hicimos esta mañana en nuestra alabanza. ¿Qué hicimos en esta mañana mientras cantábamos? Exaltamos, honramos, nos consagramos a Jesús, mi rey y nuestro rey, ¿verdad? Anunciamos esta mañana aún a través de nuestros cantos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La presencia de un Rey o Señor. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna en favor de los suyos. Mantengan este dato porque vamos a hablar un poco más de este dato. Es un Rey y Señor que gobierna en favor de los suyos. La comunidad, el pueblo, en medio del cual habita y gobierna este rey, esta comunidad honra y se somete a su rey y señor, y una tierra donde habita este rey con su pueblo. Y la justicia caracteriza las relaciones en esta tierra. Y veíamos también la semana pasada, sigue con la próxima, lo que significaba entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso de buscar primero, antes que todo, lo demás en mi vida personal, familiar, como comunidad de la fe? ¿Qué es eso de buscar primero el reino de Dios y su justicia? Bueno, en primer lugar, que Jesucristo sea conocido y reconocido como único Rey y Señor en tu vida y en la vida de otros. Anunciar como embajador que somos, con palabras y obras, el Evangelio del Reino. En segundo lugar, súbelo un poquito, Sandra, por favor, la imagen. Construir una comunidad de discípulos de Jesucristo, en medio de la cual Jesús habite como único Rey y Señor, y participar activamente en la edificación de la iglesia y la plantación de nuevas iglesias, que son presencia del reino en la ciudad, en el país, en el mundo. Cada comunidad local, cada iglesia local, nosotros somos presencia del reino de Dios en Barranquilla. Somos presencia del reino de Dios. Aquí es donde, más que en cualquier otro escenario, se ha de evidenciar la presencia del Rey y el reino. Y la próxima presentación. ¿Qué significa entonces también, además, buscar primeramente el reino? Anhelar, esperar, prepararnos para la segunda venida del Rey Jesucristo, que viene para reinar en esta tierra. Poco hablamos de eso, poco hoy se predica de eso, ya casi eso no existe en la predicación cristiana, en los púlpitos de las iglesias evangélicas. Esperar, prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, que viene a reinar en esta tierra, y esperar también el nuevo cielo y la nueva tierra, la cual los discípulos de Jesucristo recibiremos como herencia, en la cual habitará el Rey de Reyes y el Señor de Señores junto con su pueblo, y en la cual reinará por siempre la justicia y la paz. Algunas implicaciones de esto: vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra hoy, promoviendo las leyes, los principios del reino de Dios en todas las esferas de la vida social, como extranjeros y peregrinos, promoviendo los principios del reino de Dios en todas las esferas de la vida social, no atesorando para esta tierra, sino atesorando para la porvenir. Ser junto con otros
discípulos del reino, luz y sal en esta sociedad. Vamos a detenernos a hablar un poco más de estos aspectos. Entonces, en primer lugar, vamos a la anterior. Ahí, correcto. Número 1. En primer lugar, hay reino de Dios donde Jesús es Rey y Señor. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. En estos días comentaba con los pastores, comentábamos de cómo cada vez más estamos viviendo este fenómeno espiritual. Cada vez más Jesús está siendo desplazado de la iglesia cristiana. El Espíritu Santo, el Padre, Dios, pero Jesucristo, pocón. Solo hay reino donde hay rey. Solo hay reino de Dios donde está el Rey Jesucristo. El Rey Jesucristo. ¿En qué sentido el reino de Dios es diferente a todos los otros reinos de este mundo? En Colombia, cuando nosotros pensamos en reino y en rey, ¿en qué pensamos? ¿Cómo es el reino en Colombia? ¿Cómo es el rey en Colombia? ¿O cómo son los reyes y señores en Colombia? ¿Y cómo es el reino en Colombia? Los reinos de este mundo, estoy preguntando. Y vamos a mirar y a pensar cuán diferente es el reino de Dios a los reinos de este mundo. Y la diferencia entre los reinos de este mundo y el reino de Dios tiene que ver en primer lugar porque el rey es diferente. Un rey diferente significa un reino diferente. La naturaleza del reino es definida por la naturaleza del rey. Así como es el rey, así es el reino. ¿Cómo es? ¿O cómo son los reyes y los reinos de este mundo, pensando en nuestro país? Cuando pensamos en las personas que están en autoridad en nuestro país y gobiernan, inmediatamente, ¿qué es lo que pensamos acerca de ellos? A ver, alguien me dice. Corrupción. Corrupción, cierto. Piensan en lo suyo propio. Pensamos en hombres y mujeres que tienen poder y autoridad, pero que gobiernan para sí mismos. Poder y belleza. Autoridad, poder para sí mismos, y para gobernar para sí mismos, pues tienen que hacerlo por medio de la corrupción, aliados y asociados con el mal. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con el pueblo? Es difícil encontrar un rey entre nosotros que sea amado por nosotros, ¿cierto? Es difícil encontrar confianza en el pueblo, en la nación, hacia sus gobernantes y hacia los que están ejerciendo el poder y la autoridad. Confianza, muy poco de eso. Amor, muy poco de eso. Y lo que vemos es más expresiones de rebelión, desobediencia, y todo tipo de expresiones negativas hacia quienes nos gobiernan. Así son los reinos de este mundo. Unos más, unos menos, pero así son los reinos de este mundo. Así son los poderes de este mundo. Cuando hablamos del reino de Dios,
y del Rey Jesús, y que el Rey de Jesús define cómo es el reino. ¿En qué sentido es diferente? ¿En qué sentido es totalmente otro? Totalmente otro. El reino de Dios es totalmente otro. Vamos a mirar en las Escrituras algo acerca de esto. Marcos 10. Marcos 10. Porque es bien importante que nos ubiquemos nosotros. ¿Para cuál reino estamos viviendo? En cada una de las esferas de nuestra vida. ¿Para cuál reino estamos viviendo? Marcos 10. En Marcos 10, verso 35, encontramos esa conversación entre Jesús y sus discípulos, que parte de una iniciativa y una petición de los discípulos hacia él. Marcos 10, 35, dice así. Leo desde la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces Santiago y Juan, dos de los discípulos, dos de los 12, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó Jesús a ellos. Ellos le contestaron: cuando te sientes en tu trono, noten ahí está presente el reino. Y recuerden que los judíos vivían con la expectativa del reino. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si ven cómo los discípulos, porque eran todos, como nos damos de cuenta después, pero en este momento Santiago y Juan estaban influidos por qué idea del reino, o la idea mundana del reino. Así llegamos nosotros a conocer a Jesucristo. Nosotros llegamos a conocer a Jesucristo dominados por el reino de este mundo. Y todavía seguimos bajo la influencia del reino de este mundo. Y muchas de las decisiones que usted ha tomado y está tomando en su vida son más definidas por el reino o los reinos de este mundo que por el reino de Dios. Pero en el proceso de crecer en nuestro discipulado y seguimiento de Cristo, estamos saliendo de vivir para los reinos de este mundo y vivir para el reino de Dios. Aquí vemos a Jesús enfrentado a la realidad de que sus discípulos están inundados de reino, pero no del reino de Dios, sino de el reino como lo conocían en ese entonces, el reino de este mundo. Entonces Jesús les dice: bueno, no saben lo que piden, ¿verdad? No saben, ustedes no han entendido todavía no han, en su corazón todavía no conocen al Rey y al reino. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Ahora noten lo que sigue, ¿verdad? Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron, se indignaron. Igual, ellos estaban en la misma situación que Santiago y Juan, inundados de reino. Su pasión no era el reino de Dios, su pasión era los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo. ¿Cómo? Estos discípulos se le adelantaron. Correcto, ¿verdad? Así que Jesús les reunió a todos y les da una gran lección, ¿verdad? Ustedes saben
que los gobernantes de este mundo, cómo son las cosas en los reinos de este mundo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero, punto de quiebre. ¿Ya tú viviste este punto de quiebre en tu vida o todavía no lo has vivido? ¿Ya tú viviste el pero o todavía no has vivido ese pero? En las decisiones que tomas en el área laboral, en las decisiones que tomas cuando estás pensando en tener novio o esposo o esposa, cuando estás pensando en estudiar X o Y carrera o en viajar a tal ciudad para trabajar, ¿es el reino lo que está definiendo tus decisiones? ¿O son las cosas como funcionan en los reinos de este mundo? Punto de quiebre. Pero, les dice Jesús, pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes no es así. Entre nosotros las cosas son totalmente diferentes. Al revés a como sucede en este mundo. Entre ustedes no será así, entre ustedes será diferente. Y les dice Jesús, el que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Qué más revolucionario que eso? ¿Qué más revolucionario que eso? ¿Hay algo más contrario que eso? El que quiere ser grande entre ustedes deberá ser su sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá ser el siervo de todos los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre, ni un Jesús, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es este rey? ¿Cómo es este rey? Es un rey que vino a dar su vida por sus siervos en el reino. Es un rey que no vino a ser servido por sus siervos, sino un rey que vino a servir a sus siervos. ¿Qué locura es esa? ¿Cuándo jamás se ha visto algo semejante? Es un rey que ama tanto a sus siervos, que da su vida por ellos. El reino es un reino diferente, el reino de Dios, a los reinos de este mundo. Pero es diferente porque el rey es diferente. Porque el rey es diferente. ¿Cómo es nuestra relación con este rey? ¿Cómo es nuestra relación con este rey? Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. No lo vamos a leer, es un pasaje conocido. Juan capítulo 15. Bueno, si leamos, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 1, Juan 15, 1, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Entonces, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid.
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, y así desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. ¿Cómo es la relación entre el rey y sus siervos en el reino de Dios? Y aquí Jesús nos ubica ante una problemática muy seria entre nosotros. Jesús dice: muchos de ustedes se ocupan en hacer tareas para mi reino. Miren, y aún en la manera como nosotros criamos a nuestros hijos, queremos ocuparnos en tareas para el reino. Y nos alegra verles ocupados en hacer tareas para el reino. ¿Verdad? ¡Qué alegría! Pero mucha de la tragedia que vivimos en la iglesia cristiana es que muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, que están haciendo muchas tareas para el reino, no tienen una relación con el reino. Una relación con el reino. Jesús está diciendo aquí: pongamos las cosas en su orden. El que permanece en mí, el que permanece en mi amor, el que permanece en mi palabra, ¿qué hace? Llevará fruto. El asunto no es vivir para hacer las obras del reino. El asunto es, en primer lugar, vivir para una relación de amor y de confianza con el reino. Si permaneces en mí, si permaneces en mi amor, si permaneces en mi palabra. Miren esa relación. Jesús le dice a sus discípulos, igual a nosotros que también somos discípulos: no os llamaré siervos, ustedes son siervos, yo soy siervo.
¿verdad? Si estoy en el reino. Pero no te llamaré siervo y no te trataré como siervo. ¿Te llamaré qué? Amado amigo. Amado amigo. Y no hay amor más grande, dice Jesús, que aquel que da su vida por su amigo. Yo he dado mi vida por ti, amado amigo. ¿Han visto ustedes esa relación entre un rey y sus siervos? Permaneced en mi amor. Y permanecer en mi amor es más que cree en el amor. Permanecer en el amor es permanece confiando en su amor. Permanece confiando en su amor. No hay amor más grande. El que da su vida por sus amigos. Y ya Él hizo eso por ti y ya Él hizo eso por mí. Permanece confiando en su amor. He ahí la esencia de la relación con Jesús. Permanece confiando en su amor. En Primera de Juan, veíamos la semana pasada de lo que hay en el mundo. ¿Sí recuerdan que decía Juan qué es lo que hay en el mundo y que no procede de Dios? 3 cosas, dice el apóstol Juan. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Lo que es placentero a nuestros ojos y deseamos tenerlo, poseerlo. ¿Qué más? Los deseos del cuerpo, lo que es placentero a nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, buscar la aprobación, el reconocimiento, el aplauso, la honra que proviene de los hombres por lo que tenemos y por nuestros logros. Pero dice Juan que el que vive por estas cosas y para estas cosas que no proceden del Padre sino del mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Si no hay una relación de amor. Y dice más adelante, Primera de Juan, ¿quién es aquel que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Y dice el apóstol Juan, el que cree y el que permanece confiando en el amor del Padre. Y el que permanece confiando en la palabra del Señor, el que permanece en mí y el que permanece en su palabra. El que confía en su amor y permanece confiando en su amor. El que confía en su palabra y permanece confiando en su palabra. Y obedece, por lo tanto, su palabra. Y el que hace esto es el que vence al mundo. Es el que vence al mundo. Entonces, el reino, mire, el reino llega a ser una realidad de impacto. El reino llega a ser una realidad de impacto, como fue en la experiencia y vida de William Wilberforce. Llega a ser una realidad de impacto. Llega a ser como la pequeña semilla de mostaza, o como esa pequeña cantidad de harina, de levadura, en 3 medidas de harina. El reino llega a ser de impacto según la relación que tengas con el rey. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero nosotros estamos más interesados en que nosotros mismos y nuestros hijos hagan las obras para el reino que tener una relación con el rey.
y les enseñamos más a nuestros hijos a hacer cosas para el reino que a tener una relación de amor y confianza con el rey y con las palabras del rey. Y entonces no vemos el impacto del reino. No vemos el impacto del reino. Permanecer confiando en su gran amor y permanecer confiando en su palabra. Permanecer en obediencia a su palabra, practicando el amor. Vamos a mirar aquí una presentación, Sandra, por favor. Volvemos a la presentación número 4, a la imagen número 4. El segundo aspecto de buscar el reino tiene que ver con construir una comunidad de discípulos de Jesucristo, en medio de la cual Jesús habite como único Rey y Señor. ¿Verdad? Y tengamos una relación personal y comunitaria con ese único Rey y Señor Jesucristo. Y participar entonces activamente en la edificación de la iglesia, que es el signo del reino en la tierra, la presencia del reino de Dios en la tierra, y la plantación de nuevas iglesias que son presencia del reino en la ciudad. La número 13, Sandra, por favor. Algunos de ustedes han escuchado, otros no han escuchado, otros han escuchado pero todavía no creen o todavía no están apasionados. La imagen que tenemos ahí es la imagen de Barranquilla y su área metropolitana. Y Barranquilla y su área metropolitana desde hace algún tiempo han sido administrativamente divididos en localidades. ¿Dónde estamos hoy nosotros reunidos? ¿Dónde? ¿En qué localidad? Localidad norte centro histórico, la amarilla, la del centro. Por eso allí está el logo nuestro de Koinonía. Aquí estamos presentes. Hoy estamos en esta localidad reunidos, norte centro histórico. Pero como parte de nuestra pasión por el reino, por el rey y por el reino, queremos establecer comunidades del reino a lo largo de toda el área de Barranquilla y su área metropolitana. Y hemos creído que Dios quiere que establezcamos una comunidad del reino local en la localidad de Reomar y en la localidad suroriente. La mayoría de ustedes que están aquí viven en la localidad de Reomar y en la localidad suroriente. La mayoría. Estamos en este propósito. El reino de Dios en Barranquilla y su área metropolitana. Comunidades que son testimonio del reino, que son señales del reino, manifestaciones del reino de Dios en Barranquilla y toda su área metropolitana. Volvamos a la presentación número 4, Sandra, por favor. Hasta la siguiente. Hemos dicho que buscar el reino de Dios y su justicia implica lo que allí estamos formulando, En lo que dice abajo, voy a repetirlo, dice: vivir como extranjeros y peregrinos
promoviendo las leyes, los principios del reino de Dios en todas las esferas de la vida social. Eso fue lo que hizo William Wilberforce. Este hombre, a partir de su pasión por Jesucristo, y la película deja ver eso, su pasión por Jesucristo y su pasión por el reino de Dios, un político, un hombre que formó parte del parlamento inglés por 18 o 20 años, enfermo ya, físicamente enfermo, por tantas luchas, estrés y peloteras, con miras a promover el reino, promover los principios del reino. Y promover el reino y los principios del reino era totalmente opuesto a esa práctica tan miserable, tan oscura del comercio de hombres y mujeres y niños como esclavos. La número 10. ¿Cuáles son las esferas en que cada uno de nosotros Dios nos ha puesto? Dios nos ha puesto en diferentes esferas. Una esfera es esta, la esfera de la iglesia. Pero cada uno de nosotros estamos puestos por Dios, como individuos, como familia y como comunidad, para hacer luz y sal en diferentes esferas de la vida. Una cosa particular de esta iglesia, si no te has dado cuenta, es que aquí muchos de ustedes tienen que ver con el área de la educación. Muchos de ustedes tienen que ver con la esfera de la educación. En diferentes formas, en diferentes medios, circunstancias, pero muchos de ustedes tienen que ver con la esfera de la educación. ¿Qué dice eso? ¿Cómo usted que está involucrado en el área de la educación puede ser usted junto con otros promotor o promotora de las leyes y los principios del reino de Dios en la esfera de la educación? Porque la esfera de la educación, como cada una de esas esferas de la vida, está bajo cuáles leyes y bajo cuáles principios. Está bajo las leyes y los principios de este mundo. Y así, tenemos la administración pública, tenemos un William Wilberforce en la administración pública en el Imperio Británico. Tenemos a un Wilfrido en la gobernación. Hay varios aquí en la alcaldía. La administración pública. El área del descanso y la recreación. También, como todas las áreas y esferas de la vida, está bajo la influencia y las leyes de este mundo. ¿Cómo puedes tú? ¿De qué manera estás promoviendo? ¿Cómo puedes promover los principios del reino? En la esfera del descanso y de la recreación, en la esfera de lo laboral. Pasa a la siguiente, por favor. Hay otras esferas allí, en la esfera del comercio, de la salud, el derecho y la justicia, la ecología. Pasa, Sandra, por favor. Las artes, la familia, el ordenamiento territorial, de lo cual hoy en día se habla mucho, los deberes ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Somos ese granito de mostaza, somos esa poca levadura, que es insignificantes. Pero a veces esa insignificancia nos paraliza. Nos sentimos abrumados, anonadados y paralizados. ¿Y entonces qué hacemos? La fácil. ¿Cuál es la fácil? Nos alineamos. No, siempre hacemos algo. Nos alineamos con las leyes y los principios de este mundo.
El Señor quiere una iglesia de hombres y mujeres, de niños y jóvenes, no apasionados en primer lugar por hacer las obras y las tareas del reino, sino apasionados en primer lugar por el Rey. Por el Rey. Miren, cuando sus hijos se apasionen por el reino, ya usted no tiene que esforzarse, presionarlos y chantajearlos a veces para que hagan las obras del reino, para que aprendan a tocar piano para el reino. Eso será natural y espontáneo, porque están apasionados por el Rey, porque aman al Rey, aman al Rey. Que Koinonia crezca como una comunidad apasionada por el Rey y por su reino. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando y que están por tomar en tu vida? Y esto de las decisiones deja ver mucho dónde está tu corazón, y por eso termino haciendo esa aplicación. Las decisiones que estás tomando en tu vida y las decisiones que estás tomando o has tomado en cada una de esas muchas esferas de la vida en la cual todos nos movemos. Las decisiones que estamos tomando. Y las decisiones que estamos tomando son de acuerdo a los principios y leyes de este mundo, o de acuerdo al Rey y a los principios del Rey y su reino. ¿Con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Es el libro que hay cosas. ¿Qué es lo más importante a la hora de definir eso? ¿Me casaré con el primero de quien me enamore? ¿Con quién me casaré? ¿Qué es lo que define esta decisión en tu vida? ¿Es tu amor al Rey y al reino? ¿Es tu confianza en la palabra del Rey? ¿Qué estudiaré? ¿En dónde trabajaré? La mayoría de los cristianos no toman este tipo de decisiones importantes en su vida por amor al Rey y a su reino. La mayoría de los cristianos toman estas decisiones importantes en sus vidas siguiendo los principios y las leyes de este mundo. ¿Cuál es el resultado de tomar decisiones de esa manera? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde viviré? ¿En qué ciudad? ¿En qué invertiré? ¿En qué trabajaré? Cuando yo decido y mi decisión está definida por lo secundario, lo cual Jesús llama las añadiduras. Las añadiduras. Cuando lo que define y determina mi decisión son las añadiduras, ¿cuál será el resultado en tu vida? El resultado es que te quedas sin las añadiduras y te quedas sin ver el reino manifestado con poder en tu vida. Pero los que toman decisiones, y las decisiones importantes en su vida, apasionados por el Rey y por su reino, verán al reino presente, obrando con poder en sus vidas y a través de sus vidas, en todas las esferas donde Dios te lleva, y verás las añadiduras. Y verás las añadiduras. Si no es primero el Rey y su reino, no verás el reino, ni tampoco lo que deseas, las añadiduras. Te quedarás sin lo uno y sin lo otro. Y me temo que eso pasa con algunos de ustedes. Pero es hora de cambiar eso. Vamos a orar.
Señor, como te pedíamos esta mañana al principiar esta exposición, ahora te decimos al escuchar la palabra y respondiendo a ella, queremos ser hombres y mujeres, esposos, padres de familia, profesionales, trabajadores, empresarios, comerciantes, etcétera, etcétera, apasionados por el Rey Jesucristo y su reino. Dile eso al Señor de todo corazón y desde tu corazón. Señor, hoy es poco permanecer. Hay tantas realidades en mi vida, tantas decepciones y sufrimientos. El mal ha sido tan abrumador en mi vida y alrededor de mí. Y ante esto, Señor, hoy reconozco que no he permanecido. No he permanecido. Y estoy muy ocupado en hacer las obras y las tareas del reino. Pero mi relación con el Rey está fría, distante, casi extinguida. Oh Señor, hoy renuevo mi relación de amor y confianza contigo. Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, te amo. ¿Cómo puedo dejar de amarte, Señor? ¿Cómo puedo dejar de amar a un Rey así? Oh, te amo, Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi vida, Señor de mi vida, amigo amado. ¿Cómo puedo dejar de confiar en tu palabra, Señor? Tus palabras son vida para mí. ¿Cómo he podido dejar de confiar en tu palabra? Señor, cómo me he dejado llevar y cautivar por las leyes y los principios de este mundo. Mi vida está seca y árida. Y estoy tan ocupado en las obras del reino, en las tareas del reino. Pero mi corazón está seco y árido. Hoy vuelvo a ti, mi Señor y mi Rey. Hoy quiero vivir una relación de amor, una relación de confianza contigo, permanente. Nutrido de tu vida, mi Rey, de tu vida. Padre, yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de todos aquí tu palabra particular a cada uno de nosotros acerca de cuál es el lugar que tenemos como promotores del reino de Dios, de sus leyes y sus principios en cada una de las esferas de la vida. Los que están en la esfera de la educación, de la medicina y la salud, de la administración pública, la esfera de la familia, las artes, la recreación y el deporte. Señor, henos aquí, henos aquí, henos aquí, por cuanto amo al Rey de reyes y Señor de señores, Jesús,
por cuanto confío en tu palabra, Señor. El anhelo de mi corazón es ser un promotor de tu reino. Señor Jesús, en un momento de la vida tú escogiste a 70 hombres después de haber escogido a los 12 y los enviaste de 2 en 2 a anunciar el reino. Y a estos 70 que aparentemente son muchos, tú, Señor Jesús, les dijiste: pidan y supliquen al Señor de la cosecha, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Oh Señor, muchos discípulos están viviendo para construir su propio reino conforme a este mundo, y tú estás llamando hoy obreros y obreras del reino, allí donde están, en su familia, en su trabajo. Pero también estás llamando obreros a rendir sus vidas en el servicio tiempo completo y aún a vivir del reino. Señor, sabes que un día esta iglesia tendrá comunidades locales establecidas a lo largo de Barranquilla, su área metropolitana, y fuera de Barranquilla y su área metropolitana, en los pueblos indígenas. Oh Señor, tal vez un papel tuyo en el reino y en la promoción del reino, uno de tus tareas es aportar para los que van y dedican tiempo completo su vida a trabajar como obreros del reino. Señor, pone cada uno en esta mañana. Yo te pido por el Espíritu, Señor, y escucha el Espíritu de Dios. Escucha. Yo te pido sabiduría, Señor, para cada uno. Ubícanos, Señor, ubícanos. Ubícanos en el reino. Señor, comienza a fluir ideas, proyectos, pasión, ganas. Comienza a juntar a estos discípulos como promotores del reino, a cada uno de acuerdo a tu voluntad. Padre, y termino pidiéndote, Señor, una vez más, que todo lo que hagamos para el reino no sea sino frutos de una relación de amor y de confianza en tu palabra con el Rey Jesucristo. Todo lo demás es apariencia. Todo lo demás que hacemos aparentemente para el reino y que no procede de una relación de amor y de confianza con el reino, realmente lo estamos haciendo para nosotros mismos. Realmente son los principios de este mundo los que nos están gobernando, la vanagloria de este mundo, nuestra satisfacción personal. Así que te pedimos, Señor, el que hagas de nosotros hombres y mujeres genuinos, que lo que hacemos para el reino sea fruto. Te amamos, Señor Jesús, y queremos seguirte amando hasta el fin. Confiamos en tu palabra y queremos seguir confiando en tu palabra hasta el fin. Gracias por tu Espíritu, por la iglesia, por la palabra que nos ayuda. En el nombre de Jesucristo. Amén.
de pie, vamos a cantar, por favor. Vamos a cantar esa canción que cantábamos esta mañana. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, viviré de tu gran amor, cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos me guiarán por tu voz. Mi Jesús, viviré de tu gran amor, cantaré. Amén. Que Jesucristo el Rey y su reino sea tu pasión y nuestra pasión. Saludémonos unos a otros.